hidráulico corresponde a esta herencia que dejan los pueblos ya a través de artefactos, uso y costumbre y también de paisajes, en donde el agua es un elemento vital que puede ser transportado, que puede ser usado como bebestible, pero también en el riego. Y estos artefactos, para poder canalizar el agua, para poder distribuirla en el territorio, son aquellos elementos que hoy en día no están visibilizados, no están gestionados. Hay muy poco cuidado, no existe una preservación de ellos y tampoco hay una sensibilización, ni mucho menos difusión de la importancia que tienen estos elementos y que tuvieron los elementos para el desarrollo de nuestro territorio. El patrimonio hidráulico, en el caso de nosotros, proviene netamente de la vertiente árabe y la vertiente romana, principalmente. Posteriormente de esa suma nos llega el patrimonio a través de esta variable que es la colonización española, ¿ya? Y después los pueblos latinoamericanos también lo van adoptando y a su vez se hace una complementación con lo que hacían también los pueblos originarios, en el caso de los incas. En lo que respecta al río Maipo, nosotros podemos encontrar los primeros asentamientos de culturas también muy antiguas como culturas Bato y Olleo en torno al río o que van remontando el río desde el mar hasta la cordillera. Pero siempre no sacando agua, no trabajando el río, sino que siempre viendo cómo el río también genera influencia en su entorno. Una primera revolución en ese caso se produce ya con la presencia de las culturas Aconcagua, que vienen muy influenciadas también por lo que son las culturas andinas, como Inca, que trabajaba desde sus primeros momentos en temas de cómo canalizar el agua. El trabajo de arqueólogos como por ejemplo Ángela Guajardo dio luces de hallazgos de contextos habitacionales donde además se encontraron acequias. Estos hallazgos fueron datados alrededor del siglo XV. ¿Ya? Entonces también estamos en un momento donde la influencia también inca está siendo fuerte sobre esta zona, la zona central y en este caso en lo que es el sur de la región metropolitana o más cercano a lo que es el río Maipo. Aquí tenemos uva, para empezar. Ahí hay porotos y aquí hay tomatitos. Están chicos todavía los tomates porque no es, este es una matita de tomate. Es tomate. Ese es poroto. Y ahí le voy a poner zapallo italiano con pepino. Se nota la diferencia cuando un poroto es con agua de riego y con agua potable, pues. El agua potable no cunde nada. El agua de riego es la que cunde, ¿entiendes? Aquí va de alta agua todavía, porque fuera la que está entrando para allá para el jardín. Esto es lo que va para abajo, para los demás regadores. Tenga cuidado con caerse. Este es el agua que llega al jardín allá. Se va por todo brillando, por toda la orillita para allá. ¿Entiendes? Entonces se va por toda la orillita para allá y llega al jardín. Y eso es lo último que se riega el jardín. Cuando empieza a regar yo, empiezo aquí. Ya los árboles ahí, los porotos, los tomates, más las parritas estas. Yo lo que reconozco son las compuertas y las acequias que se han mantenido por años. El agua, antes que yo llegara, ya se estaba utilizando, porque aquí ya habían, mi papá, cuando compró este sitio, lo arrendó. Y el arrendatario, mi papá puso en el fondo, puso damasco y limones. Y el arrendatario se encargaba de mantenerlo. Así que después se fueron los arrendatarios y ahí me hice cargo yo, pero seguí con el mismo sistema.
Nuestro sector pertenecía al Fundo Las Lilas de muchos años y nos abastecíamos del agua, de la acequia, pasaba por nuestro sector. Yo vivo en un sector donde los terrenos, los sitios son muy grandes, tenemos muchos árboles, plantaciones, entonces yo desde chica sé que las aguas de riego pasan por nuestro sector, lo viví, lo que me contaba mi papá. Nosotros tenemos la acequia, los canales, tenemos las compuertas, las cuales se utilizan mucho acá con mis vecinos. Hay algunas que son artesanales, que las hicieron los propios vecinos, las cuales se levantan, se deja pasar el agua o bien se bajan y se deja el agua detenida para que ingrese a uno de las propiedades. Ese es el sistema que nosotros trabajamos en horario que requieren los vecinos. Las comunidades hoy en día que se vinculan con estos artefactos lo hacen también porque hay un tema generacional en donde sus padres, sus abuelos también lo utilizaron. Por ejemplo, en el caso de las compuertas, antiguamente compuertas de madera, hoy en día también compuertas de estructuras metálicas. Entonces, la materialidad de estos artefactos ha ido cambiando con el tiempo, pero su funcionalidad ha sido la misma. Se ha ido traspasando de generación en generación, pero ese traspaso también es importante registrarlo. Resultan esenciales y son además elementos icónicos que van muy de la mano con la identidad también, sobre todo local, muy sanbernardino. No podemos entender quizás San Bernardo desde cierta perspectiva sin su acequia. Y quizás es lo primero que llama a la atención de lo que es el ciudadano que vive en el sector urbano de San Bernardo. Todavía hay la presencia aún de este sistema de irrigación netamente urbano, o sea, circulando por las calles. O sea, donde vemos una vereda moderna, donde vemos una acera moderna, donde vemos una calle pavimentada con circulación de vehículos modernos, vemos a un par de metros también circulando agua. Entonces eso impacta fuertemente en el paisaje y en la condición ambiental asimismo de lo que son los barrios, y en algunos barrios muy notorio, como por ejemplo en la población obrero ferroviaria. Distinto al cuando uno sale o recorre San Bernardo un par de cuadras fuera de lo que es esta zona. Entonces encuentra condiciones ambientales muy distintas gracias a la presencia misma de la acequia. A partir de ello también uno puede ir encontrando otros elementos como son el patrimonio intangible, la forma de construir sobre todo las paredes de las distintas acequias, que también nos ha llamado la atención, que van desde aquellas que son con paredes, podríamos decir, de tierra, ¿ya?, hasta aquellas que son de losa de hormigón, pasando también algunas que son de tipo empedrada, como otras que también corresponden a ladrillo. Principalmente es todo este patrimonio material, tangible, como uno ha podido ver, y que de hecho hemos ido encontrando otros desde lo que decíamos, elementos de hidráulica menor, que son las paredes de la acequia, hasta grandes edificios o grandes obras ingenieriles, como puede ser una central de paso, como también puede ser la compuerta de donde se encuentra el río Maipo, y que también está inserto en la comuna de San Bernardo. Esta es una asociación que organizativamente reúne a 5 asociaciones canalistas individuales, que es la Asociación Canal Espejo, Canal Calera de Tango, Canal Santa Cruz, Ochagaví y San Vicente. Esos 5 canales antes de 1900 tenían sus tomas independientes aquí en el río, con pie de cabra, pero eran 5 canales paralelos que iban avanzando.
Por lo tanto, en algún momento entre ellos se unificaron y dijeron construyamos un solo canal común. Por lo tanto, ahí se creó la Asociación Canales de Maipo en 1910. Dentro de las obras hidráulicas que nosotros administramos, bueno, están la Boca Toma, la principal, la red de canales, 142 kilómetros, y en esos 142 kilómetros más de 150 marcos partidores, en la red matriz. A eso le sumamos los marcos partidores internos de las comunidades, podríamos llegar fácil a más de 300 obras hidráulicas, con puertas más de 40 en toda la red, con puertas medianas, grandes, chicas, ¿ya? La Boca Toma en sí, la función que cumple es poder controlar el agua que viene por el río. En este caso puntual, tiene una barrera transversal al flujo, que esta es la única boca toma del río que es de borde a borde. Barrera frontal al flujo para hacer peraltar el nivel del agua y que puedan ingresar tanto a la zona norte como a la zona sur de la toma, ¿ya? También yo destaco la infraestructura de riego que hay, que tiene que ver con los canales, que son obras antiguas. Nosotros tenemos agua del río Maipo que se conduce desde la Boca Toma hasta acá, aproximadamente 8 o 9 kilómetros por el canal Ochacavía, y llega a esta parte donde ingresa a nuestro campo. Somos agricultores, productores, procesadores de nueces orgánicas. Todo nuestro campo, nuestras 120 hectáreas son regadas con riego tecnificado, riego por goteo. Un sistema de riego de alta eficiencia, ¿ya? En el manejo del agua tiene que primar la ética. La primera función que tiene el agua es humana. La segunda función es productiva, ¿ya? Hay que hacer notar que la agricultura también es una actividad humana y una actividad que genera alimentos, ¿ya? No se puede suprimir, no se puede dejar de hacer. Solamente hay que hacer cumplir la ley. Tenemos que tener entidades fuertes que permitan evitar los abusos, ¿ya? Y hacer llegar agua a las comunidades. Que hayan agricultores, como en toda industria, como en toda actividad humana, que no respeten esas normas, que su consumo afecte a la sociedad, afecte a una comunidad, eso es totalmente rechazable, no debiese ser, y para eso necesitamos un Estado firme que fiscalice, ¿ya? Que fiscalice y que haga cumplir la ley. Bueno, el río no solamente lo componen los regantes, también lo compone la sanitaria, en este caso Aguandina, y varias hidroeléctricas que también están y que son parte de la primera sección del río Maipo. Con la escasez nos hemos visto todos en la necesidad de poder organizar la distribución del agua del río. ¿Por qué? Porque estando el agua potable y la necesidad para el consumo humano, que es prioridad, los canalistas, las asociaciones han tenido que coordinar con las sanitarias para poder hacer una mejor o una buena distribución del agua. Que agua que no se utilice para el riego en periodo de invierno, por ejemplo, cuando baja la necesidad de riego y hay que cortar el agua de los canales, que esa agua no se pierda y esa se pueda acumular para poder tener un sustento del agua potable para Santiago. Internamente también tenemos coordinaciones con los municipios ante emergencias, ante robo o intervención de los canales en sí. Con bomba, por ejemplo, de acuerdo a los estatutos de las asociaciones, de las 5 asociaciones, las aguas no se pueden sacar de los canales si no es por un marco partidor, y está establecido. Por lo tanto, cuando hay motobomba sacando agua a los canales, se contrapone a lo que dicen los estatutos, por lo tanto es un robo de agua que no está controlado, a diferencia de los marcos partidores, que eso sí están controlados, eso sí están identificados y están calculados para distribuir las aguas que corresponden y que llegan a ellos.
Tenemos el rol del Estado, tenemos el rol también de los capitales privados, y también tenemos el rol de las comunidades, pero en este caso, cuando se trata de algo que está circulando, que es muy urbano, no solo es rural, no solo tiene que ver con los grandes espacios de las grandes plantaciones, de los grandes fundos, las grandes chacras, sino que también entronca también con la experiencia de vida urbana. Es súper importante que las comunidades se sientan parte de la gestión de este tipo de patrimonio, porque el capital privado puede también vincularse a la gestión del Estado y generar proyectos y generar trabajos. Sin embargo, el impacto principal está primero en las comunidades locales, en los vecinos. Entonces, no necesariamente las comunidades tendrían que estar esperando de que alguien venga y les diga qué es lo que es relevante para ellos o cómo pueden mantenerlo. Si en la experiencia diaria del tipo de vida están las comunidades, están los vecinos. Entonces, la gestión debe partir como una gestión de base. Debe conocerse primero la experiencia de ellos, para después subir y generar los medios de financiamiento o generar las gestiones con respecto a lo que tenga que ver con las instituciones que correspondan vincularse a este tipo de salvaguardas o de gestión misma de este tipo de patrimonio. Es importante la recuperación, pero la recuperación de esta valoración simbólica que probablemente las antiguas generaciones tuvieron por estos artefactos, pero hay un proceso importante que hay que trabajar mediante las metodologías participativas, entrevistas a actores clave, mapeos colectivos, encuestas, para que de alguna u otra manera se pueda ir registrando, identificando cada uno de estos elementos que forman parte del patrimonio hidráulico. Y por otra parte también a su vez, uno, documentarlo, que es importantísimo poder democratizar esta información, entregar la información a las comunidades, y el otro elemento, que es la tercera patita de la investigación, que es poder, en este caso, divulgar, sensibilizar, difundir de cómo estos elementos patrimoniales que hoy en día perviven y sobreviven también dentro del territorio, fueron claves para el desarrollo local de los territorios y que hoy en día también cumplen un rol fundamental, porque aún llevan las partes del río. ¿Por qué? Porque son ellos los que directamente se ven beneficiados o a veces afectados cuando hay un mal uso del patrimonio hidráulico, como es el tema de la gestión y el cuidado del agua a nivel local, sobre todo de San Bernardo, que hoy día vemos que es un área que también tiene sus conflictos, como muchos en nuestro país. Y lo otro, que si nos damos cuenta, no viene desde arriba, viene desde las bases. Y que este nuevo Chile que también está buscando. Y el agua va a ser un elemento fundamental, y así lo ha dicho la Constitución nueva que se viene hacia nosotros. Entonces, por eso creo que es importante que se puedan seguir realizando estos trabajos de revalorización, en donde las comunidades son los principales beneficiarios, o también pueden ser también los principales afectados si no se hace un buen manejo o una buena gestión del recurso hídrico.